Si quieren, vamos empezando. ¿Les parece? ¿Estás Sí, pronto, Fulvio? sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por venir. Eh, Esto es una invitación en el marco de la Semana de la Lengua Italiana en Montevideo. Este, bueno, se comunicaron con Fulvio para invitarlo a hablar sobre el dibujo y el texto, ya que él tiene una vasta experiencia en hacer libros ilustrados, en relatos gráficos, y, y bueno, entonces me invitó a mí también y acá estamos. La idea es que lo más interesante me parece que va a ser verlo trabajar a Fulvio en un ratito, va a estar mostrando cómo resolver un par de párrafos de texto, cómo pasarlos a dibujo y qué decisiones se toman en ese momento y cómo se compone también una página de un libro, un relato gráfico. Eh, bueno, les voy a compartir pantalla, porque tenemos unas PPT, esto compartir pantalla. Es raro, ¿no? Esos Mm, encuentros virtuales. Por un lado sí, es muy lindo lo que permite, porque yo estoy en Portugal ahora, son las 12 de la noche, Javier es en Uruguay, y está otra gente ahí de España y pronto, de algún otro lado del mundo. sí, ¿cómo se admite todo el mundo? Ahí entraron dos personas más. Bien, bueno, empezamos con la presentación. Sí, Eh, se- el- la, el- la charla se llama Del texto al dibujo, un viaje de ida y vuelta. Y vamos a contar cómo es que este, hicimos del libro Tano, que es un libro que salió hace 3 años, 4. sí. Y también le vamos a contar de un libro que estamos haciendo ahora que también está relacionado con el tema principal, que es el tema de la migración. Solo que esta vez es un libro que habla de la migración actual y de todos lados, no algo específico de Italia, ¿no? No sé cómo hacer para admitir a todo el mundo a la vez. Ujú, Este, Admitir. sí, Bueno, bienvenidos a los que acaban de llegar y empecemos de sí, una vez. jeje. A ver si puedo hacer algo. Permítame, Sí. sí, Igual a yo ver si aprovecho puedo. para presentarme, para quien no Vale. me conoce, soy Fulvio Capurso, italiano de Torino, he vivido 7 años en Uruguay, Montevideo, y lo llevo en el corazón, y tengo una hija que nació en Montevideo. Eh, y nada, pues hace 2 años más o menos decidimos venir para acá, la mamá es de Portugal, entonces nos venimos para Portugal cerca de los abuelos. Y, y nada, en realidad sigo con proyectos en Uruguay y ya volví 2 veces desde que me vine. Insomma, la cosa es eso un poco como en el texto, en la imagen de ida y de vuelta. Yo soy arquitecto de formación, pero siempre me ha gustado el dibujo y lo he llevado adelante en varias formas, en parte ilustrando libros, cómics, también últimamente yo hace algunos años estoy haciendo murales de obras pintadas en paredes y más recientemente todavía esculturas de metal que también se integran en el paisaje urbano y a veces no. Y bueno, aquí está convidado el Javier, que Y, es un em, gran amigo primero que todo, que nos conocimos ahí en Montevideo. Y bueno, la historia es larga, pero básicamente pues salió ese proyecto juntos y otros después. eh, y nada, Javi, si te quieres presentar tú en alguna... sí, no, brevemente, porque al final lo más lindo de la charla de hoy es ver cómo Fulvio trabaja. Ah, Con Fulvio nos conocemos desde hace tiempo, yo soy ingeniero en computación, pero también tengo un hobby que es escribir y entonces él me invitó a hacer Tano. Tano surge porque cuando él vino a vivir a Uruguay le llamó mucho la atención la influencia italiana en Uruguay. Él había vivido en España, por ejemplo, y cuando sí, vino acá se sorprendió de que nuestro español tenía un montón de palabras que venían del italiano, que él no las escuchaba en España, y, y así surgió escribir, contar sobre
la inmigración italiana. Y Tano, bueno, es un libro que es mezcla de ficción, porque inventamos un personaje que actúa como hilo conductor, y después son historias de gente que nos contó, historias de su familia. Bueno, ya de mí no voy a hablar más, pero quería decir también que después le podemos al final pedir a Fulvio que nos muestre esas otras cosas que está haciendo aparte de libros, porque están Muy bien. buenísimas. Fulvio es un crack, empezó a dibujar, empezó con un lápiz y una goma y ahora tiene una máquina láser que corta metal con una precisión impresionante y le permite hacer sus dibujos en metal. Eso es algo que empezó a hacer acá en Montevideo y se pueden ver por ahí, El barrio Palermo, especialmente sí. en Palermo, es donde él vivía, donde vivo yo, y ha embellecido el barrio con murales, pero también con estas figuras hechas en metal, que ahora también están por Europa. Digo, yo te voy a pedir después, Fulvio, al final que nos muestres, porque hay en París, en Lisboa, en Cerdeña, Sí, y están buenísimos. Así que, bueno, vamos a apurarnos, muy bien. así podemos ver esas cosas también. Sí, Bueno, la idea es hablar un poco de Tano, poner algunos ejemplos de cómo se modifica, cómo surge el dibujo a partir del texto, pero también cómo después del texto también ha sido modificado para, para adaptarse al dibujo. eh, y bueno, cómo trabajamos ese libro y cómo estamos trabajando el libro que estamos haciendo ahora, que además es un libro más colectivo aún porque somos 4 o 5 personas, no sé si Mirza va a estar al final. Entonces es no sabemos más todavía, sí. complejo aún. Y además con 2 en Uruguay, uno en Lisboa y uno en Barcelona. Así que está complicado. Entonces empezamos con Tano. No sé, Fulvio, ¿querés contar vos cómo las Sí, cosas que puedo, hicimos para este sí, libro? sí, voy a contar un poquito. Bueno, es un libro que salió con un fondo del Ministerio de Cultura y pues con el apoyo de varias instituciones, entre las cuales el Instituto Italiano de Cultura de Montevideo. Y, y como les decía, como bien decía Javi, empecé un poco a investigar sobre el origen, bueno, de los italianos en Uruguay, porque cualquier persona que encontraba en la calle, después de saber que era italiano, me decía, ¿qué haces acá? Y pues empezó a decir, ¿sabes? Tengo un abuelo, no sé qué. Y entonces pues se volvió como una curiosidad de querer descubrir. Y efectivamente, por ejemplo, en la cultura culinaria de la cocina, me sorprendía muchísimo. Yo había viajado mucho y nunca había encontrado un lugar donde me sentía tan en casa, digamos. Y, y bueno, a partir de ahí por un lado hubo entrevistas a amigos que empezaron a contar la historia de sus parientes que eran italianos, pues empezó una parte de documentación eh, que ha sido sea en libros que ya habían recopilado algunas historias reales de migrantes y sea por internet a través sea a nivel gráfico, quindi material fotografico, y pues finalmente tuvimos la ocasión también de hacer un viaje. Y entonces lo que hicimos, yo y Javi fuimos al sur de Italia básicamente y fuimos a procurar las personas, los familiares de la gente que habíamos entrevistado en Montevideo. Y fue muy bonito. Finalmente conseguimos en 2 lugares. En uno no era la persona directa, era un señor que era el sastre del pueblo y conocía bien a los familiares. Javi, no sé si quieres ir adelante en algunas imágenes, tal vez Sí, en la puedo mostrar. presentación, así me ayuda también. Bueno, estas son fotos de documentación, digamos, porque ¿no? Todo lo que buscamos Sí, fotos viejas, datos también en general, más allá sí, de las historias por- particulares, interesaba también, y fue para mí muy instructivo saber la cantidad de gente que había venido en principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después,
como trabajo de campo, Fulvio sacó fotos de las personas que entrevistamos y también de los lugares a los que tuvimos la suerte de poder ir. Es el Eh, pintor Mastro Mateo que nos contó su historia, me convidó a su atelier, me mostró sus cuadros. Él había también hecho un viaje para ir a conocer a los familiares en Italia, entonces tenía toda una serie de fotos del viaje, fue en los años 80, tipo esta. Y entonces pues en el libro también fue utilizado como material, a veces mismo fotográfico, y si no, digamos en dibujo, pero a partir de ese material. eh, Nada, fue elaborado un poco la historia. Aquí bueno, estamos en Calabria y justamente ese es el sastre de la familia, de una de las familias que pertenecen a las historias del libro. Y aquí Javi todo contento. Y este, eso, sí, di tú, Javi. acá ya son ejemplos de dibujos hechos en el lugar por Fulvio. Tuvimos la fortuna de hacer un viaje por los lugares de las personas que entrevistamos, y cosa que al principio cuando no teníamos pensado hacer eso, y se dio porque estaba viviendo en Alemania, Fulvio estaba acá, pero fue por un casamiento y ahí aprovechamos y hicimos un tour que estuvo buenísimo porque Sí. Fulvio pudo sacar fotos y dibujar en vivo cosas que después quedaron en el libro. Y para mí estuvo buenísimo porque a mí también me gusta dibujar y tuve un maestro al lado. Una semana él me regaló una libretita y una lapicera que la tengo acá, que es esta. Y entonces yo también hacía lo mismo que él, solo que peor, ¿no? Pero estuvo Fue un buenísimo. buen alumno, un buen alumno. Sí. Tendría que haber puesto acá algún dibujo mío, que al final había algunos que no estaban tan Sí, mal. es verdad. Y pues Bueno, había algunos que tenían el mismo punto de vista porque estábamos cerca, estábamos dibujando lo mismo y era interesante pues sí. verla ahí. Todos estos son ejemplos bocetos que después terminaron en el libro, ¿no? Sí, en que fueron integrados personajes, pero a partir de como el contexto que había sido dibujado. Y esta, por ejemplo, una foto de un archivo histórico que encontramos del puerto de Montevideo. Y pues a partir de aquí, de estos, como ven, estos vehículos, de estos autos, de las personas, de estas filas enormes, se pasó al dibujo. Y del dibujo, pues, digamos que aproveché para la presentación del libro. Una de las presentaciones fue en el Ministerio, en el Museo de las Migraciones. Y ahí, y digamos que, pues, hice un gran mural que es este, que en un espacio interior al museo, que es una de las ilustraciones del libro. Entonces, nada, mostrar cómo a veces pues, puede haber muchos pasos y muchos cambios de soporte. Y obviamente cambiando la escala también es más fácil entrar en la escena y como saltar dentro de la historia. Sí, este mural está ahí todavía, ¿no? Sí, sí, se puede ver. ¿Dónde está la muralla? El espacio de la muralla abierta. Ahí está arriba la foto del galpón. Organizan eventos ahora, no sé en tiempo de COVID cómo está la cosa, pero Sí. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de lo que hizo sí. Fulvio en ese viaje que hicimos a partir de una Ujú, foto de cerca de Quitela, que es uno de los lugares de donde vino gente que entrevistamos, Mastro Mateo en particular. ujú. Tenemos la foto acá a la izquierda, después un primer boceto a la derecha de la foto, más abajo un dibujo más acabado, y por último ya trabajado en Photoshop, ¿no? Eso. Sí, en la computadora, en Photoshop, y que por ejemplo acá el árbol se ven en el dibujo de la derecha, como lo modelo invertí, se ven las ramas. Ah, Entonces, sí. también mostrar de cómo, pues, ahora lo vamos a ver, pero con la computadora hoy en día es posible hacer mucha cosa, mucha magia, digamos, para trabajar la composición y- y muchos elementos de manera rápida. Yo siempre me fascina esas posibilidades que ofrece la tecnología porque sé del arduo trabajo de quien era ilustrador o dibujante de cómic hace, no sé, 20 años, que era totalmente a mano, era redibujar todo, cambiar la escala o hacer fotocopias y pegar, cortar, y ahora todo es una rapidez increíble. Por eso, Sí, hay un concepto que usan mucho en Photoshop, que es el de capas, ¿no? Uno tenés en una capa el árbol, en otra, ¿no? El sí, fondo.
puedes poner una Sí, voy persona arriba de otra. separando los elementos, lo puedo recortar. Ujú, Cada capa se puede render más o menos transparente respecto a la otra y puedo agregar color en una capa y no estoy, digamos, tocando a lo que es la línea o el dibujo fotografiado. Sí. Y a ujú, veces también aprovecho ujú. de la luz de la fotografía, no tanto en esto tal vez, eh, en vez de escanear el dibujo, pongo o una luz artificial o aprovecho la luz del sol para dar como una dominante, una dirección de la luz en el dibujo, que luego aprovecho en la computadora. Ujú. Sí. Bien. No sé si hay alguna otra imagen, ¿no?, del No, libro. ahora lo próximo es, dice, bueno, en la presentación, pero podemos igual comentar alguna Ah, cosa. sería, sería. Es hablar del próximo Sí, libro porque el ejemplo que vamos a hacer de dibujo en vivo es, ya que estamos, lo vamos a aprovechar para el próximo libro, ¿no? claro, Lo ok, digo. bacán. Vamos Sí, a ver, sí. capaz que no, pero Bueno, sí. esto es un ejemplo del otro dibujante, de Sebastián. Sí, si quieres, puedes introducir el Sí, otro proyecto. bueno, sí, mejor. El próximo libro también es sobre migrantes, pero es un libro sobre la migración actual. Desde hace unos años creo que es un tema que cobró más importancia por el enorme flujo de gente hacia Europa y también de caravanas de centroamericanos hacia Estados Unidos y lo que está pasando a esa gente, la cantidad de gente que no lo logra, que pasa mal, y hay migraciones, flujos migratorios enormes. Entonces, vamos a contar algunas historias. eh, una, Son 6 historias de migrantes en distintos lugares y de distintos lugares. Contamos de una cubana en Uruguay, de un camerunés que va a España, sobre la caravana de migrantes en México, de un refugiado sirio kurdo en Alemania, de un campamento de refugiados en Grecia, bueno, no sé si tengo alguna. Eh, entonces, ese es un libro que somos más personas. Está Jordi, que ahora nos está escuchando, que está en Ah, Barcelona, Jordi. que está escribiendo algunas de las historias. Yo estoy escribiendo la de la cubana en Uruguay y la del sirio en Alemania. Lo conocí cuando vivía allá. Y, y está, bueno, tenemos a Sebastián Santana, que es un dibujante uruguayo que está acá, y entonces entre los cuatro estamos armando este libro. Esto es un ejemplo de boceto de Sebastián para una página que después termina siendo algo así, que tampoco es la definitiva, pero para que vean. Eh, ¿Qué cosas, qué cosas hay que resolver cuando tenemos un texto y lo transformamos en dibujo? Por ejemplo, la historia del sirio kurdo, yo la había escrito como un cuento y sin pensar que iba a ser dibujada. Ergo, es una prosa que tiene descripciones que después, por ejemplo, no hay que quitar porque eso es resuelto con un dibujo. Hay cosas que están contadas y después conviene pasarlas a diálogo porque si no la página nos queda muy cargada de texto. Ese tipo de cosas se van viendo eh, entre el escritor y el dibujante, ¿no? Este, el hecho de tener dos dibujantes también nos lleva a que después hay que tratar de amalgamar los estilos. Después hay un montón de discusiones sobre la paleta de colores, este, Ujú. cosas así que Fulvio Y, nos puede contar mejor, ¿no? sí. Y finalmente, bueno, ya aprovecho sobre esta página anterior Mm, que la decisión un poco fue, por un lado, mantener el formato del libro Tano que nos había gustado y partir de la misma idea que había sido utilizar un papel, o más bien una textura de papel que no fuera blanco totalmente, porque esto te permite a veces de utilizar el blanco como una luz y al mismo tiempo unifica todo. Pues también el trabajo ahora, por ejemplo, decidimos que el font, la fuente, es más a imitar una escritura a mano y esto lo deja un poquito más cerca de lo que es la novela gráfica, porque también este libro va a tener partes
un poco sí, y otras partes que van a ver que ahora estoy curando más yo, que son casi como un cómic. Entonces, digamos que hay más espacio para los dibujos y hemos tentado, digamos, justamente trabajar un guión en algunas partes que son más zoom a las historias. Y entonces finalmente verán, hay pocas palabras, pero la imagen es enriquecida o es una secuencia casi cinematográfica, más cerca del cómic, que nos conduce y nos cuenta algo. Y en paralelo hay como una voz que puede ser casi una voz in off de quien se está recordando. Luego, una otra cosa que ahora pues se podría aprovechar para mostrar alguna página de Tano, pero veamos, es un poco el uso de esto, de los colores de la paleta. Una de las cosas que habíamos elegido en Tano fue para identificar gráficamente los lugares y las memorias, los tiempos. Básicamente lo que era presente tenía colores más vivos y más reales, como aquí también, un color azul del cielo en ese caso, cosas así. Eh, entonces pues había, digamos, la alternancia entre Uruguay e Italia para las historias. Entonces pues se decidió un color sepia hacia el naranja, un monocromático, para lo que pasaba en Uruguay, y en vez de hacia el verde, un tono verdoso, siempre sepia, por lo que pasaba en Italia. Y eso son como pequeñas cosas que a veces una primera lectura puede no darse cuenta, pero son elementos que facilitan y a la vez como que una vez que uno vuelve a mirar el libro, a leerlo por una segunda vez o por una tercera, va descubriendo detalles como estos, como también en el otro también decidimos poner una referencia del lugar y del año en las imágenes que mostraban un cierto contexto o un cierto paisaje. También para dar más una capa de lectura, un nivel de lectura, y digamos esto, enriquecerlo de detalles que pues pueden ser puntos de partida para la investigación del lector, que cree curiosidad y que se acerque a esta casi búsqueda que tuvimos que hacer nosotros en la producción del libro. Esto en el nuevo libro se acentuará más. También estamos pensando de poner directamente unos links como pequeños códigos QR o algo así en algunas de las páginas que conecten directamente con digamos, los sitios de internet que tratan de tal o cual evento que viene narrado, porque va a tener un fondo, digamos, histórico que es más reciente, más contemporáneo, y entonces algunos de los links serán, es un convidar al lector a seguir también lo que está pasando, porque obviamente nosotros tuvimos que a un cierto punto como cerrar el momento de los eventos que íbamos a retratar. Fue una cosa que estaba pasando últimamente con Jordi, que pasaban cosas que merecían ser integradas en el libro, pero siempre finalmente llega un momento que hay que decir, ok, hasta aquí, si no, nunca va a salir el libro. Sí, el tema de cantidad de páginas que También está a la vez. acotado por un tema también de costo, ¿no? Eh, Sí, sí. Bueno, Fulvio, ¿te parece que pasamos al dibujo? sí, si quieres, sí. Elegimos, para mostrar cómo trabaja Fulvio, elegimos un par de párrafos con la historia de Salomón, que es el camerunés que llegó a España después de pasar una peripecia impresionante, desde Camerún hasta, le pasó de todo, y bueno, él escribió un libro, estos párrafos son de ese libro que escribió Salomón y que fue publicado en España, eh, y que, bueno, nosotros vamos a contar un poco su historia, mucho más resumidamente que ese libro. Pero bueno, elegimos un par de párrafos para mostrar cómo a partir de esto Fulvio después lo transforma en imágenes, ¿no? Entonces, si quieren, lo leo y enseguida pasamos al trabajo de campo. Sí, Dice, si cuenta quieres. Salomón, cuando llegamos a la zona de Boulangerie Cove, no sé cómo se dice, estaba anocheciendo. Las calles de Douala estaban plagadas de motos y pequeños coches.
El tráfico era caótico. Parecía la entrada de un hormiguero en pleno ajetreo. Era casi imposible cruzar las calles. En un pequeño almacén de distribución de alimentos se encontraba el lugar del que partían las pickups todoterreno hacia Yaoundé, la capital de Camerún. Había autobuses que hacían ese trayecto, pero era un lujo que no podíamos costear. Esto es un parrafito que podría pasar, tomarse, si no, este otro que dice, nos subimos 47 personas en una furgoneta diseñada para tan solo 20 plazas. Salimos en dirección a Garoua, toda la carretera estaba en obras y tuvimos que viajar por caminos creados por los propios vehículos a través de la sabana. Toda la vía estaba embarrada y algunas zonas eran auténticas lagunas. Nos topamos con 2 camiones volcados en mitad del camino. Habían chocado hacía 4 días y aún continuaban allí. No podían abandonar la carga a merced de los ladrones y en ocasiones llegaban a pasar más de un mes tirados en la carretera antes de recibir ayuda. Entonces ahora imagínense ustedes que si tuvieran que dibujar esto, ¿no? Eh, está bravo. Entonces, ¿qué haces, Fulvio, vos cuando lees una cosa así y si, bueno, tengo que resolver esto? Bueno, primero un poco pensar en el espacio que tengo y en separar un poco las frases como en momentos y ahí en base a cuánto espacio tengo decidir cuáles son los momentos claves o cuál es la mejor manera de representarlo a través como lo que fuera un instante congelado. La posibilidad respecto a la fotografía es que el dibujo te da posibilidad de mezclar las cosas en una manera más fluida. Aquí estamos viendo unas fotos que yo básicamente sirve para explicar que hay una búsqueda a nivel fotográfico, ¿no? O sea, buscas ejemplos para basarte, para Claro, dibujar basado en algo, obviamente ¿no? hoy en día lo que posibilita Internet es que sin viajar uno se puede meter a investigar bastante a fondo y, y encontrar mucho material. Entonces a partir de ahí ya lo que costumo hacer empezó a hacer una serie de bosquejos. Tengo algunos que pues ahora voy a utilizar, que estuve haciendo, los te mostré por ahí, los Este tenés está bien. basado en una de las fotos, un Sí, bosquejo rápido, ¿no? entonces sí, lo que me gusta trabajar antes en lápiz, hacer algunas cosas en lápiz, pues también trabajar con la lapicera. Hay alguno que vuelvo a pasar arriba del lápiz directamente en lapicera. A veces en vez uso un papel vegetal transparente para pasar a limpio. Acá está Pero también un últimamente lo que boscado. estoy es, sí, aquí lo que estoy haciendo últimamente es eso, dejarlo bastante sucio el dibujo y después, en particular en este libro, lo que adopté como técnica es usar, tengo una tableta gráfica que me permite dibujar en la computadora, entonces como que retraso a partir de mis bosquejos las líneas principales, después luego trabajo las sombras y luego las texturas, puedo decidir a veces hasta puedo utilizar una fotografía, puede ser de un cielo, puede ser de un espacio, e integrar personajes. O al revés, utilizar la textura de una ropa y mantener todo el resto en dibujo, digamos. Entonces, a partir de esos dibujos que estuve haciendo, No sé ahora, si ya te paso para que compartas. ¿Por qué no compartís sí, tú? ¿Eh? sí, sí. Para que Sí, vamos a dejar que comparta en la pantalla. stop others sharing. Do you want to continue? Continue. Desktop share. Ok. Entonces, a ver. ¿Me están viendo? Sí. Sí, sí, te estamos viendo. Ok. Entonces yo acá tengo el Photoshop. Aquí tengo esto que lo tengo que dividir. Ok. Entonces, bueno, esa es una doble página. Lo que me puse acá estos son los niveles. Entonces tengo, por ejemplo, el texto, que ya, por ejemplo, agarré el segundo texto y empecé a dividirlo en unas partes que pues se pueden mover por su cuenta, digamos. Y nos subimos 47 personas en una furgoneta diseñada por tan solo 20 plazas. Eso entonces como que merece una ilustración, da bastante provecho. Pues
separé esta segunda parte, salimos de la dirección a Garúa. Toda la carretera estaba en obras y tuvimos que viajar por camino. Aquí, digamos que lo que pensé es que sería bueno dar una localización. Entonces, como buscar una imagen de un mapa que pueda mostrar el camino y quizás dejar a la imaginación lo que es, digamos, cruzarlo, ese camino creado por los propios vehículos a través de la sabana. Toda la vía estaba embarrada y algunas zonas eran auténticas lagunas. Creo que en ese caso, como que el texto puede describir bien y dar y crear en el lector como imágenes y quizás hablar de otros elementos que no están escritos, como por ejemplo un mapa te puede sugerir, eh, son otros, como decía antes, elementos que pueden convidar a la investigación al lector. Que dicen, y aquí también una otra escena que es bastante como fuerte. Ay, me estoy viendo. Nos topamos con dos camiones volcados en la mitad del camino. Habían chocado hacía 4 días y aún continuaban allí. Estaba un poco explica, no podían abandonar la carga a la merced de los ladrones. Y aquí también como que convida un poco la cosa. Pues a nivel técnico, yo tengo unas guías. A ver, no sé de qué es. A ver no sé si las ven, que sirven un poco a mantener los espacios a vuelta, que es práctico de mantener para no tener pues sucesivas modificaciones de lo que es la página. Aquí es el centro de la página. También como ven aquí hay una parte gris que estoy dejando que sirve a nivel de impresión. Uno pues se tiene imágenes que se quieren que continúen hasta el borde del papel, entonces tiene que tener el dibujo que continúe un poquito más porque hay como un margen de error en la impresión y eso lo aprendí pues después de los primeros libros y bueno, aconsejo entre 4 y 6 milímetros por cada lado. Sí, Fulvio, una Eh, pregunta. ¿Vos siempre trabajás ya de entrada pensando en esa doble página que vas a resolver? O sea, no es que haces un cuadro, un cuadrito, depende En vamos, Tano pasó mucho más que hice como cuadrito ilustraciones y después fui trabajando después componías. cómo componerlo. Ahora, por ejemplo, en realidad me puedo mostrar esta, que es una que tengo un poco más avanzada. A ver. Entonces aquí, yo por ejemplo, esta ya está limpia, está dibujada en la computadora, se mantiene la textura abajo, hay una línea que es un pincel que imita bastante un trazo de lapicera a tinta china. Em, y lo que aquí tengo, lo que quería decirme es que en realidad estoy trabajando arriba de lo que es un croquis que tengo acá. Ahí son las capas que tenés en el Sí, menú este esas de la son las derecha. capas. Bueno, ahora es muy oscuro, pero ven, esto es el dibujo que tengo, que estoy empezando a hacer ya, trabajando la composición en papel. Son hojas hasta bastante chiquitas, como que me siento bastante bien a trabajar dibujando chiquito y sobre todo porque uno tiene más la visión de la composición y de cómo queda la página entera, como hacer un zoom así y sentirlo si funciona o no. Como les decía, trabaja más ahora ese libro o algunas de las partes como un cómic o una novela gráfica. Entonces aquí un poco también para no complicar, es simplemente la división doble página y pues son tiras horizontales. Y es bastante cinematográfico aquí también, como ven, hay pocas palabras. Ah, una cosa que no te Y entendí, Fulvio. ¿Vos dibujás a un tamaño que es más chico que el que después queda publicado? ¿O más grande o igual? eh, no, más chico es cuando hago digamos, la composición de la página y, y como decía ahora, es un intermedio en que es un croquis que Ujú. ya me permite pues pasar a un nivel más detallado, que es directamente la compu en ese sentido. Y es este tipo de trazo. Pero si vemos el tamaño real de esta hoja, es alta como 15 centímetros o menos, ya, sí, 15. Y ahí se ve La más hoja, chico. sí.
y quindi me permite ver esto de la composición, lo hago en lápiz, así se puedo borrar y volver a dibujar. Y pues como ven, a veces lo que pasa con el lápiz es que uno va marcando o va evidenciando algún movimiento que le interesa más, pero no tengo la preocupación de tener que volver a dibujar en limpio, sino es, como les decía, directamente en digital. Eh, por cada dibujo, cada frame en realidad tiene, vamos a ver, por ejemplo esto, tiene varias capas. Tiene la línea, no sé si está ahí, una línea de primer plano, Ajá. una línea de segundo plano, el tercer plano en este caso también, después los colores y a veces un fondo, en este caso no lo tengo. Y vos Entonces, para cada sí, capa podés definir transparencia. eh, sí. Yo ahora pues me lo color. muestro ahora dibujando, pero bueno, aquí está esto. Mm. Y cómo cambia todo, ¿no? Por eso yo ahora lo muestro en el otro cómo estoy trabajando. En eso ahora, por ejemplo, acá tengo el camión. Vamos a ver cómo se puede trabajar. Primero vamos a mover el texto para dejar respiro y ver dónde encajar bien. Tenemos acá, lo voy a poner dentro de ello. En este caso vos, por ejemplo, el texto lo dejaste tal cual, no decidiste quitar nada. Por ahora no, Mm. pues igual es un paso sucesivo. Como esta página en particular no estuve trabajando antes como una, con la composición prehecha, me tomo la libertad pues de ver si realmente Sí. en el diálogo también como con, en este caso con Jordi, contigo, eh, eso, de utilizar. Miren, entonces en ese caso tengo aquí el bosquejo. Entonces, primero, si lo quisiera utilizar en parte así, yo puedo empezar a mascararlo. Entonces, la máscara se pone arriba del layer y lo que permite es cancelar, mascarar lo que no nos sirve. Entonces, en este caso, si yo quiero descontornar, yo tengo varios pinceles, puedo mantener un poco de papel como terreno sombra, puedo cambiar el tamaño del papel. Y después, se nos puede trabajar. Puede ser más chico. Claro, lo bueno también es eso, poder hacer un zoom enorme y trabajar con Claro, es mayor lo que a precisión. mano no puede hacer mucho. Sí, por ejemplo. Y aquí en parte puedo decidir por ahora dejarlo así y vemos pues qué es lo que pasa. Después, entonces, si quisiera ahora evidenciar alguna línea, me pongo en un layer de la línea. Aquí no dije todavía, pero por este libro empecé a tener para por lo menos los colores una mini palette de las líneas, que son tonos más de violeta en realidad. Sí, Entonces ahí ya puedo, decidieron con Sebastián los colores que van a usar, digamos. sí, sí. Entonces el más oscuro que se lo puede usar para, para la línea principal, más de primer plano. Y aquí tengo todos mis instrumentos. Miren, eso que abrió ahí son todos pinceles Sí, son que todos tiene Julio para pinceles dibujar. O sea, que bueno, he adquirido ahí por internet. Es un ilustrador, programador que ha creado estos pinceles para Photoshop y son realmente muy buenos. Entonces, por ejemplo, bueno, y aquí además lo que me permite ese pincel, por ejemplo, es la presión. Yo tengo una cierta presión que hago con la lapicera gráfica y queda más o menos grueso la línea. Entonces, da más expresión como al dibujo. Y me gusta como igualmente mantener bastante,
la frescura del croquis, que es un poco es debido como a la rapidez del trazo, ¿no? Es un poco esa búsqueda casi del dibujo hecho en el momento. Y a veces puedo directamente corregir algunas cosas o agregar elementos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Si yo quisiera, ahora, aparte van a terminar aquí, pero dibujar las personas adentro del camión, puedo empezar a trabajar en otro layer. Ahora voy a mostrar que me permite ver. Aquí abajo puedo trabajar directamente quizás en negro. En negro, en el color más oscuro, digamos. Que le da como un aire más de cómic también. Eso lo estaba haciendo sobre una tableta con un lápiz, ¿no? Sí, lo bueno obviamente que Sí, puedes. y, por ejemplo, usar texturas, una textura real, por ejemplo. Sí, se puede. ¿Nos podés mostrar Ahora, cómo se hace? sí, sí, Es porque se nos va el tiempo con... sí, es verdad. Después de dibujar yo me cuelgo. No, pero no, me parece que está bueno que muestres eso. Sí, mira, voy a mostrárselo. Ahora trabajo en un Foto. layer abajo para hacer el personaje. Por ejemplo, elijo un tono un poco más claro. Y aquí dentro, sin preocuparme, me quedo atrás de lo que son las líneas que hice, ¿no? Eso, interesante. Y para mostrar quizá que hay más gente, puedo pasar ahora a un otro nivel, arriba, pero siempre abajo de la línea. Elegir un otro color más claro todavía. Bueno, ahí, fue rápido. También eso ya lo puedo ver y aprovechar para alguna luz aquí. Pues tiene la magia del control Z que vuelve para atrás si uno se engaña. Ok, bueno, si quisiéramos poner una foto o algo, vamos a ver primero. Imágenes tengo. Por ejemplo, ahora esta. La desierta, muy grande. Bueno, primero la pongo abajo del todo. Abajo del croquis. Ya los colores son bastante interesantes. Y pues si quisiera, ya, es un poco fuera de escala y todo, pero yo podría aprovechar esta, mascararla ups, directamente, así para hacer algo rápido. Pincel, aquí, grande. Y básicamente cuando mascaro, trabajo en blanco y negro. El negro máscara, esconde, y el blanco vuelve a... ok. Y la cosa buena también, que lo que decía, que se puede trabajar ese borde con pinceles que son medio transparentes o no completamente uniformes. Entonces se puede trabajar como la transición, ¿no? Entre uno y lo otro. Y quizá uno aproveche pues hacer un elemento y eso sería un poco fuera de escala. Pero puedo navegar. Mientras nos mostrás, ¿vos, Fulvio, preferís trabajar a partir de un texto libre, así una prosa
o a partir de un guión, como si fuera lo que se hace Eh, en el cómic, digamos, en la historieta sí. original. ¿Qué Bueno, prefieres? digamos que yo prefiero más libertad que... Ah, Pero eso quiere decir, no quiere decir que no me guste también trabajar con guión. En el sentido, si el guión, lo que pasa a veces en algunos trabajos es que el guión te viene impuesto o te pasa en el guión y no hay mucha vuelta que dar. claro, En ese sentido, preferís. puede ser divertido, pero si no hay un feeling con lo que te pasan de texto, a veces puede ser más incómodo y más una reproducción, como te sientes más una máquina que hace lo que más o menos ya estuvo pensado. Me Claro, gusta cuando es un diálogo. Entonces, por ejemplo, ahora en este libro, contigo, con Jordi, estamos haciendo mucho más ese diálogo que demora más tiempo en llegar a un guión, pero una vez que está el guión, digamos que están todos felices y ya está todo anotado y se puede trabajar como más linealmente, pero serenos, digamos, y con la libertad también de aportar cambios si uno se da cuenta que hay algo que no funciona o, o algo del estilo. Eh, También me gusta, obviamente, trabajar a partir de un texto y tener la libertad de elegir los momentos. También en eso yo creo que me gusta más eso. Y por un lado, el libro ilustrado para niños o este nuevo formato de entre novela gráfica y- y libro ilustrado que es un poco tano, que un poco eso, el tener la libertad total en agarrar una doble página y tener una imagen a doble grande en que el lector se puede sumergir y una serie en vez de página con más texto y pequeños dibujos que son solo apuntamientos. Y luego, eso que estabas diciendo antes, que trabajar eh, a este equilibrio es muy interesante, estas idas y vueltas, y un poco lo que se tenta finalmente cuando se hace este labor libre, este eh, trabajo fino, es como tentar que la imagen no reproduzca simplemente lo que está en el texto, sino pueda agregar algo más, o por lo menos tenga otros detalles que convidan, que te hacen salir de lo que es el texto principal. Como por ejemplo aquí estamos hablando, quizá dice solo, salimos en dirección a Garúa, pues ya te va explicando un poco cómo es la carretera, pero entonces quizá lo que puede hacer falta, como les decía, quizás un mapa. A ver si lo tengo aquí. Sí, a veces cuando hay desplazamiento pones un mapa con una línea punteada y dibujos. Sí, Vamos, por el ejemplo, mapa también para puede, mostrar. en parte, ser una foto de un mapa más o menos interesante antiguo, o Claro, a veces, dependiendo del material que uno consigue, sí, sí, sí. puede trabajar. De hecho, ese mapa está en el libro de Salomón, ¿no? Exacto, por eso lo había puesto, porque Mm. también es como el más acertado porque marca el camino, pero yo lo puedo tener ahí y quizás empiezo a trabajarlo con una textura que puede ser hasta este mismo desierto de antes, ahora solo para jugar. Vamos a ver, lo puedo duplicar, elimino la máscara. Ay, no era esto. Era esto. Claro, Eh, sobre ese mapa que informa, que por ubica ejemplo, al lector, vos puedes hacer. exacto. Y bueno, por ahora, por simplicidad, voy a hacer así. Para verlo solo ahí. Y lo que voy a hacer es poner en transparencia lo que es el mapa. Ahí va. Y aquí lo podría trabajar en opacidad, Y uno se y, hace la idea del paisaje que recorre el por personaje. ejemplo. Sí. En ese Y aquí paisaje. quizás trabajamos arriba con con una línea. Por ahí. Ya elegimos ya un color más rojo. Es igual ese, Ese. no, este, Ahí. no es ese paisaje en ese, No, en este tramo por acaso no, es más desértico, es sería más más al arriba, norte, por ejemplo, al Níger. Sí, ahora, sí, no es solo a modo de ejemplo. un nuevo ejemplo, exacto. Las que pasó este hombre, tenemos el libro, yo no sé si se puede compartir, pero realmente vale la pena leerlo porque Sí, creo que se puede,
se pues puede, Jordi de tener el contacto ahí para, este, del escritor y creo que hay eso lugares fuese donde hoy, es una vergüenza. sí. Sí, sobre todo pues un poco la decisión de hacer este cómic, porque también como se ve, como se sabe, los más media no dan mucho espacio a este tipo de información y, y es algo muy, muy presente. Sí, pues yo, Sí, bueno, vale la pena leerlos. bueno, ahora por ejemplo, puedo darle un tono más oscuro a la tierra, diferenciarlo del mar, o entonces colorear, por ejemplo, el Claro, y mar. después podría ser, fíjate que eso podría ser una doble página donde después agregás dibujos de alguna cosa que pasa en Sí. los lugares libres, ¿no? Ujú. Por ejemplo. Sí, sí. Por ejemplo, acá, a Mm. ver, ahí, de agarrar un color. Tengo la paleta obviamente de todos los colores posibles. Mm, grises. Sí. Entonces, bueno, también a nivel de pincel puedo trabajar más en transparencia con estos que imitan un poco la pintura. Yo lo que intento huir es siempre un poco de lo que es el digital medio frío. En Aquí color ahora, plano. bueno, no sé. Sí, bueno, aquí no sabe dónde sigue la cosa. Y a veces lo que también es un punto, lo que puede parecer un error en la coloración o son Estás también como haciendo el mar, ¿no? elementos. Esa es tu intención. Sí, Ah, sí, 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 sí. ujú. Que se podría perder ahí por ahí. Aquí obviamente este fondo en realidad debería ser trabajar más el borde para abrirlo. Che, Fulvio, que nos queda Sí, poco. Nos ah, gustaría que nos vamos. Sí. mostraras a todos Ah, lo que ya. estás haciendo, las otras cosas que estás haciendo que están buenísimas, que Sí, se han hecho un estudio sobre cómo se trabaja, cómo se termina luego te lo ese muestro. estilo. Pero, ¿por qué no mostrar Quizás en los Instagram. murales Ah. y los trabajos en metal? Sí, yo tengo más bien, creo que lo más fácil va a ser en Instagram, porque no tengo muchas carpetas y todos separados. No puedo entrar así. Bueno, espera. Ojo cuando escribas la password que no sea Bueno, el, voy a hacer así. el nombre o algo así. Fulviet. Si me buscan Fulvietl, ahí, ese nombre raro que, que elegí cuando en México, el sonido tl, Ah, un sí, sonido típico. náhuatl. Igual es medio complejo. Y bueno, aquí están algunas de las siluetas que les contaba. Este es de Cerdeña, ya tuvo una interacción con un cormorán ahí. Eh, este es acá en Lisboa, en Portugal, junto con esa. De Cerdeña. Esto también es simpático. Empecé a trabajar. Tengo unos amigos que trabajan la madera. Tenían. No me deja. Eh, Julio, en general siempre haces siluetas de niños, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo, sí, me gusta un poco trabajar con este tema por un lado, de la inocencia, de la espontaneidad de los niños y del juego como elemento, o sea, Sí. de creativo o de fuga o insomma, que el transeúnte, pues cuando de repente ve una de las siluetas, quizás por un momento desconecta con sus problemas y se reconecta a su niño interior y por ahí un poco va la cosa. Algunos de estos Como, niños pueden verse acá en Montevideo, que son los primeros sí, sí, niños algunos sí. acá. Y pues, Y ahora ya hay, bueno, pues, cosas, en Lisboa ya deben bueno, de haber, no sé cuántos hay en Lisboa ya. ya hay muchos. Bueno, aquí me Hay bloqueo. uno colgando de un puente de París también, que no sé si lo vimos, Sí, no sé si estaba por ahí. es verdad que esto no sé si todavía está, eh, pero miren, en realidad otro proyecto que no ha habido espacio aquí y me gustaría citar es Books on Wall, en realidad. De los murales interactivos, que Sí, también el primero que
que Javi hiciste, es cómplice también. hicimos, yo también participé, es el de este que es acá en Palermo y que ya, ya estás haciendo otros en otros lados, ¿no? Uno en Salto, ¿dónde Sí, más? justamente en Salto ahora ya está terminado, va a salir ahora el 5 de noviembre presencialmente allá y pues va a haber algún momento digital ahí compartido, ya mandaremos los links. Se van a la página internet, que ahora está la vieja, pero en breve también, ahora con el 5 de noviembre sale la nueva, comunque es www.booksonwall.art, es esta. Y nada, yo creo que, no sé si lo conoce mucho, voy a mostrarle si quiere el vídeo, dura solo 2 minutos, creo que podemos. Sí, creo que se puede Y alargar la reunión, si bien estaba hasta las 8, si dale, podemos hablar un un poco poquito más. más. Que insomma es un poco explicativo de lo que es por el barrio Palermo, una serie de murales conectados por una historia que fue en parte Javi a escribir con Sergio López. Hubo muchísima gente involucrada, es casi una película. Hay músicos y técnicos de sonido, grabadores de voces, actores que han grabado, que muchos son los niños del barrio. La historia va sobre niños que redescubren los sonidos del barrio Sí, y ahí muy va bien. Y un poco. contá bien Sí. que se trata de que son murales que se animan con una aplicación Claro, con lo la el central cámara. de eso es eso, que va a haber, hay una aplicación, había una versión 1, ahora va a haber esta versión 2 nueva, y lo que permite la aplicación es andar por ahí por la calle, cuando encuentres un mural, apunta la cámara y se sobrepone, quindi se mezcla con la realidad, quindi si llama realidad aumentada, il video, un'animazione. Cuando termina la animación, tienes un audio que te conduce, tienes un mapa para seguir el camino y encontrar el siguiente y los murales son enumerados, tienen una plaquita, entonces también son identificables y no hace falta QR ni nada y todo como una Te pones en una. narración inmersiva, digamos. Ujú. Y Es- los dejo ahí con el videolito. Bueno, no sé si se escuchará el audio. ¿Escuchan? no, ¿No? Ah, qué pena. Bueno, yo lo escucho. Tal vez se hago... No, no, no desde puedo. ahí se parte el recorrido. A los niños les encanta este proyecto porque es como una búsqueda del tesoro, ¿no? Una casa del siguiente mural. Encontrar el siguiente mural ya es un juego. Ujú. Sí, y aquí toda una historia. Todos los murales que pinté por ahí, bueno, algunos de los murales lo había pintado antes de escribir la historia. Entonces, esto también en este diálogo entre texto e imagen es muy divertido, cuando el ilustrador se toma la libertad de proponer algunos dibujos para arrancar con una historia. Y, y luego pues cada muro tiene su historia. A veces empecé a pintar muros de casas que me parecían abandonadas y luego salía el dueño. Eh, en general ha sido bien recibido por las vecindades, pues hacia el final que ya veían como toda una serie de intervenciones, había gente que pedía y bueno, quizá ahora que vamos a hacer una segunda versión de esto y vamos a retocar alguna cosa, eh, pasaron cosas, algún edificio está siendo reestructurado y desapareció el mural. Bueno, entonces, en algunos puntos van a cambiar de sitio, parte de la historia va a desaparecer y va a aparecer otra. Esas son las siluetas un poco que caminan por ahí, que andan por ahí. Eh, Sí, esas son las primeras que hiciste, ¿no? Sí, sí. Esta es la casa, una casa de músicos y también a nivel histórico fue una casa donde se juntaba Eduardo Mateo y Rada y bueno, más gente. Y aquí ven cuánta gente participó, fue todo un parto. Sí, sí. y, y ahora vamos por más. Como decía Javi, si bien estamos saliendo en Salto, yo como estoy acá, he juntado un grupo también de amigos, se está juntando este colectivo de Books on Wall para hacer cuentos también en Europa, aquí en Lisboa, en el Alentejo. Pues en Italia estamos participando, hay algunos fondos europeos, italianos, en España también. Ahora a ver, es trabajar, cruzar los dedos porque también el COVID ahora está complicando todo un poco. Pero
Bueno, digamos que también se puede vivir, aunque no es tan divertido, digamos, solos. Salís con tu teléfono y con auriculares y audífonos y puedes verte la historia por ahí. Lo que hicimos en las presentaciones fue de juntar gente y tener un altavoz y unas tablets para poderlo mostrar y era efectivamente un evento muy ameno, muy lindo. Lo han hecho Eh, también el recorrido de grupos de escolares, ¿no? De una clase. Sí, pues empezó a venir gente, grupos escolares, grupos de ancianos también, con las tablets, con el proyecto Ibirapitá. Ujú. Y han nacido hasta en escuelas ideas como a partir de esto con los alumnos de crear una pequeña historia en que pues no había animación, había audios grabados por ellos, había dibujos colgados en la escuela y un código QR en cada dibujo para activar la historia. Entonces fue algo re lindo que hubo un feedback Sí, sí, y, y me de, tocó ir a una escuela a hablar de esto y nos hicieron el recorrido para mostrarnos lo que habían hecho ellos a partir de esto. Cosa sí, buenísima. buenísimo. Bueno, Bueno, volvemos aquí, sí, aquí volvemos, no los... sé, podemos abrir, si alguien quiere hacer alguna pregunta, abrimos un espacio para eso y si ya estamos terminando. Muchas Ujú. gracias a todos por vuestra atención y nada, espero que les haya gustado verlo trabajar a Fulvio. Bueno, gracias a vos, Javi, que es un gran locutor y acompañaste. Bueno, nos escriben por chat, nos preguntan si va a estar disponible. Nosotros la estamos grabando, la conferencia, supongo que después la podemos poner en algún lado, o lo hace el Instituto Italiano, no lo sé, pero bueno, sí, está grabada, así que si alguien la vio por la mitad o la quiere, o no la pudieron ver, la vamos a poner, hacerla disponible. Mm, ¿Mm? Bueno, no mm, sé si alguien tiene alguna pregunta, ya, si se ya, animan. ya. Ujú. Gracias ahí por los comentarios. Gracias a Cristina, Julio, María, que Y bueno, eso, punto, que sea también a recordar que no sé cuándo, ahora en unos meses, va a salir el libro que estamos haciendo. Pues lo vamos a publicitar. No sí, sabemos cuándo todavía no sé, porque la cosa se dilonga, viene pero, lenta la cosa. pero avanzamos. Bueno, muy bien. Bueno, gracias a todos y Sí, bueno, Perdón, muchas gracias por el convite. A ver, a Julio. perdón, recién me acabo de conectar. El Instituto Italiano, entonces se puede ver en la página. lo vamos a pedir, le vamos a pedir que pongan el link en la página. Sí, Ajá, así se podrá compartir fácilmente. Sí, ah, sí, perfecto. Me por la interesa mucho comunidad. y pasa que llegué tarde y sí, me falta Sí, una parte. Está está Bueno, muy bien. bueno, muy buen trabajo. Felicitaciones y gracias. Gracias a usted. gracias. Gracias. Bueno, Vamos cerrando entonces. aparte en el Lisboa son ya pasada la medianoche. Sí, aquí la niña duerme por suerte. Bueno, sí, acá me tocó, tengo un bebé también que me tocó cerrar la puerta. Bueno, Gracias, gracias a Javier. todos. Un Un abrazo. abrazo. Un Gracias. abrazo. Chao, Rosario, más de una vez. Obrigado. Gracias por el convite. Chao. Chao.